curiosamente, vamos a aprender cosas en torno a cómo veía ese otro movimiento, la circunstancia de Félix. Ustedes saben, es una cosa que a mí me molesta profundamente, que cuando hablas de Félix, por ejemplo, hay quien te dice, bueno, sí, pero hacía muchas cosas horribles en los rodajes y torturaba animales. Se hizo una campaña, una de tantas, después de muerto, aunque algunas empezaron en vida, terribles, ¿no? Terribles, indignas, de gente realmente oscura, ¿no? Y maléfica, yo lo pienso así. Y con muchas mentiras. Vamos a saber también qué mentiras se dijeron de Félix y quizá qué había de fondo, ¿no? En esta noche tan increíble y con tantas fuerzas gravitando en torno a este personaje. Alex Lahaine, ¿lo he dicho bien? Lahaine, sí. Un querido compañero que sabe mucho de rodaje de animales. Tenía que estar aquí porque es uno de los integrantes de ese equipo que nosotros tenemos tanta conexión con ellos, admiramos tanto, Fauna y Acción, que tanto nos han ayudado, que aman los animales como nadie y que saben lo que es rodar con ellos. Bienvenido, Alex, gracias por estar aquí. Bien hallado. Tú además eres un fanático, en el buen sentido, como lo soy yo, fervoroso de la figura de Félix. Tú me decías, Iker, no te equivoques, había que acabar con él como fuera, pero ese había que acabar con él incluyes a los ecologistas de aquel tiempo, o una parte. ¿Cómo es posible? La gente puede decir, ¿cómo es posible? Uno de los enemigos de Félix era el incipiente movimiento ecologista de aquellos años. Antes de llamarse ecologistas, el dictador Franco los tenía prohibidos, porque a Franco eso del ecologismo le sonaba como muy a partido político, entonces se llamaban algo así como amigos de los animales y cosas así. Félix fue el que les dio derecho de ciudadanía y se empezaron a llamar ecologistas gracias a él. Ecologistas que no ecólogos, ¿eh? El ecólogo es un científico y tiene doctores, esa ciencia. El ecologista es un aficionado, pero necesariamente no tiene por qué tener estudios científicos. Y se criaron a los pechos de Félix. Medraron gracias a él los amamantó, o sea, ellos antes no existían. Y se dieron cuenta de que el doctor era un personaje tremendamente poderoso. Y que no iban a poder acabar con él, y entonces ellos no iban a poder tener su cuota de poder, porque el ecologista a fin de cuentas no deja de ser un político. Entonces ellos anhelaban su cuota de poder y con Félix vivo no podían, porque Félix era la única voz medioambiental que tenía este país y a la que le hacían caso los españoles. Entonces era un enemigo a batir y utilizaron todos los medios posibles para acabar con él. Y una de las líneas de desprestigio fue, una de las más importantes, fue el que él no contara la verdad en sus películas y que utilizara animales de escena, animales actores. Hay que decir que fue un pionero en esto. No se rodaban películas documentales en ninguna parte del mundo con animales de escena. Disney lo había intentado y no lo había conseguido. Y Félix fue un pionero en esto, o sea, él fue el primero en rodar con animales actores. Y no ocultaba a nadie que lo hacía. En el campamento base, en la Hoz de Pelegrina, en Guadalajara, él invitaba a la gente a los rodajes. Sin embargo, los ecologistas de la época vieron ahí un filón para poder atacar a Félix y desprestigiarlo ante la opinión pública, como que él rodaba mentiras, que lo de los lobos estaba preparado, que lo de las águilas también, e incluso una de las mentiras más famosas y que sigue coleando a día de hoy. La semana pasada tuve un encontronazo en internet con un internauta que me juraba que lo había visto él en persona. Yeah. Había visto a Gala, que era una de las 3 águilas reales que salen en El hombre y la tierra, rodando la escena del chivo en Cazorla, cuando eso se rodó en Pelegrina. ¿Pero en qué sentido tenía esa violencia, esa animadversión? ¿Por qué? ¿Qué había de fondo? ¿Esa pelea en el fondo política? Una pelea por cuota de poder, a mi entender, es una pelea por cuota de poder. Si Félix no hubiera muerto, el movimiento ecologista en España no hubiera tenido la fuerza que tiene hoy. Félix era amigo de jefes de Estado, de ministros, de la nobleza. Estaba rodeado de gente que le apoyaba, de mucho poder. Los ecologistas de la época anhelaban ese poder. Y con Félix vivo no podían llegar. Si en su momento sus enemigos tuvieron temor de que la voz de Félix les cortara las alas para
crecer, llenarse los bolsillos o... hay que tener en cuenta que estaba enemistado hasta con todos los ingenieros de camino, ingenieros de montes de la época. O sea, seguramente que las infraestructuras que se han construido en este país, pues seguramente si Félix estuviera vivo no se hubieran podido hacer de la misma manera y seguramente mucha gente no se hubiera llenado los bolsillos como se los ha llenado. Entonces, bueno, yo creo que tenía varios tipos de enemigos. Unos a gran escala, como te estoy comentando ahora, pero que esos no actuaban abiertamente, sino en la sombra, y luego estaban los peones, que eran los que daban la cara, que eran los ecologistas del momento, ¿no? Y por ahí le atacaron, pero sigue dando miedo que a día de hoy, 35 años después, esto parezca como el asesinato de Kennedy, que no aparezcan las pruebas, que dé miedo, es decir, la CIA, con menos tiempo, de 35 años, desclasifica documentos. O sea, ¿en qué país vivimos? Somos la 11ª potencia económica del mundo, según dicen, y el pueblo español, que tiene a su gran héroe, quizá al más grande de los comunicadores que haya habido en el siglo XX a nivel mundial. Yo estoy de acuerdo. Una persona que se enfrentaba a un micrófono en soledad y te tenía media hora clavado a la radio. O sea, bueno, pues ese patrimonio de los españoles sigue oculto. Es decir, la sociedad yo creo que demanda que alguien se atreva a decir qué pasó ese 14 de marzo de verdad. O sea, ya no hay miedo. O sea, no tiene por qué ser un Cid campeador que sigue ganando batallas después de muerto. O sea, es que desaparecen pruebas. Es como lo de los Urquijo. Desapareció la pistola, los casquillos de un juzgado. Es que aquí no aparece la película, las cintas, o sea, las fotografías, las diapositivas están ahí secuestradas. Le echan la culpa a un piloto forjado en la guerra de Vietnam que decían que tenía menos experiencia. ¿Te lo crees? Pero vamos a ver, ¿cómo me voy a creer? A ver, un señor que sabe que le va la vida en ello, ¿bien? No va a revisar su hidropatín. Un señor que se ha forjado en el Vietnam, que tiene más de 18.000 horas de vuelo a sus espaldas, que ha aprendido el oficio de su padre, un pionero de la aviación en Alaska, que ha tripulado todos los modelos habidos y por haber en aquellas latitudes. ¿Se va a dejar un hidropatín por revisar? ¿O le va a hacer caso a un operador de cámara como era Roa, ¿vale?, para directamente entrar en pérdida? ¿Un piloto de esa experiencia y de ese bagaje se va a dejar amedrentar porque un operador de cámara que está ahí en la ventanilla sacando la cámara le diga: ves más despacio que quiero la toma frontal del trineo? Un piloto así no hace eso. Que no nos metan el dedo en la boca. O sea, nadie se cree eso. A ver si dicen la verdad de una puñetera vez. Es nuestro gran héroe, es nuestro patrimonio, que tuvo la desgracia de ser español, porque si hubiera sido estadounidense sería pues como Cousteau, sería un personaje universal.